Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Andrea, por favor, hoy sí te mando a ti y a José Carlos lo de esto. Es un formato que utilizan en Estados Unidos y en el cual se basa la UAM para hacer los exámenes de habilidad verbal y habilidad matemática. Entonces son muchos ejercicios, algunos explicados, pero es el mismo formato que se utiliza acá, ¿no? Para que lo estudien esa parte. Acuérdense que es el 50% del examen y si tienen eso, pues ya casi tienen, están a un paso adentro, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, lo que estábamos viendo en la sesión anterior era esta parte de la definición de biología, habíamos visto algunos conceptos y sobre todo algunas características de los seres vivos. Entonces, ustedes, básicamente, como van a una disciplina que toca mucho esta parte que van a llevar muchas de las áreas de biología las van a tener, pues obviamente había que revisarlas un poquito más mejor, ¿no? Aquí las vemos de manera muy general y sería cuestión de profundizarlas un poco más. Entonces, en este caso veíamos las características y este es el tipo de pregunta que viene siempre, ¿no? Para relacionarse. Entonces ya habíamos visto la parte de lo que era la organización, la homeostasis, la irritabilidad, metabolismo, desarrollo y crecimiento, ¿no? Ahí nos habíamos quedado. Y bueno, vamos a ver aquí. Déjame quitar esto. Ok. A ver, por aquí, perfecto. Entonces vamos a ver las que nos faltan y hoy vamos a ver un poco también la parte de evolución. Entonces habíamos visto, por ejemplo, que la organización es esta situación entre la parte de las células, ¿no? Que son, tenemos células en este caso unicelulares o pluricelulares, hay seres vivos unicelulares es decir, que tienen una sola célula, ¿no? Organismos en este caso también pluricelulares, como nosotros, que tenemos varias. Y en este caso, cada una de las células pues tiene su especialización, cada uno de los tejidos, cada uno de los organismos pues va a tener su propia organización. Esto es lo que estudia la citología, ¿no? El desarrollo de cada uno de los organismos celulares, ¿no? Desde las musculares, secretoras, cuáles son, como son las del cartílago, las adiposas, las reproductivas, en fin, ¿no? Esta es la parte de organización, o sea, cómo estamos organizados a nivel celular. Luego habíamos visto que la homeostasis se refiere a esta búsqueda del equilibrio, esta búsqueda que tiene el cuerpo por estarse equilibrando en todos los órdenes, en la temperatura, en este caso, en el funcionamiento del cuerpo, en el sistema nervioso. Es decir, es el sistema regulador el que hace que el cuerpo esté siempre buscando ese equilibrio de la presión, en fin, de todo. Entonces, es uno de los sistemas que menos vemos, en este caso, una de las funciones que menos vemos, pero es una de las funciones más vitales para lograr esta estabilidad. Y cuando hay algún rompimiento de esta estabilidad, pues obviamente es cuando enfermamos, tenemos algún trastorno o padecimiento, y entonces obviamente el cuerpo siempre trata de compensarlo, ¿no? Trata de compensar cualquiera de esas cosas. Entonces de ahí mucho viene esta cuestión de que pues si alguien queda, por ejemplo, invidente, que ya no puede ver, pues desarrolla el olfato y desarrolla el oído de una manera que le ayuden a auxiliarse para lo que no puede ver. Y entonces, ese es el tipo de cosas que es la homeostasis, ¿no? Esta cuestión de estabilizarse y siempre la cuestión de sobrevivir, este instinto de la supervivencia. Luego teníamos la irritabilidad, que se refiere más bien a este contacto que tenemos con los factores externos, como en este caso puede ser la luz, el calor, en este caso la temperatura, puede ser los medios que tenemos a nuestro alrededor, en el medio ambiente, y cómo reacciona el cuerpo ante ello, ¿no? Todas las funciones, por ejemplo, aquí, entre más luz hay, pues obviamente la iris se contrae o se dilata, ¿no? Entonces, por ejemplo, sucede mucho esto también, ¿no? Cuando alguien les gusta, alguien les atrae, por ejemplo, la pupila se dilata también, si es así. Entonces, es obviamente tenemos esta función de acción y reacción, ¿no? Cómo reaccionamos ante los estímulos externos que tenemos. Y luego veíamos el metabolismo y veíamos que tenemos dos tipos de metabolismo, es decir, cómo procesamos
la energía. Y decíamos que es muy común cuando la gente, por ejemplo, dice, es que tengo el metabolismo muy lento o tengo el metabolismo, en este caso, muy acelerado. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene el metabolismo muy acelerado es estas personas que prácticamente tienen que estar todo el día quemando energía, ¿no? Entonces tienen que estar comiendo todo el tiempo. Por ejemplo, como los nadadores, los competidores de alto rendimiento de las carreras, en fin, que tienen que estar procesando. O también hay gente que no necesariamente porque está quemando la energía por alguna actividad, sino porque, ejemplo, su metabolismo es así. Entonces hay gente que come mucho, por ejemplo, tiene poca actividad y aún así toda esa energía se la come muy rápido y es muy delgada, ¿no? Y hay gente que por la edad o por algunas circunstancias o enfermedades también tienen un metabolismo muy lento. Entonces, aunque coman muy poco, tienden a subir mucho de peso. ¿Por qué? Porque la energía que comen, en este caso, que obtienen, se va procesando muy lentamente y tienen esta cuestión de cansancio y todo ello. Entonces, para funciones aquí de nuestro examen tenemos estos dos. Estos siempre nos los preguntan también, ¿no? El anabolismo y el catabolismo. Y entonces, lo que decíamos, el anabolismo en este caso es que va de lo simple, en este caso, y va a crear en este caso sustancias más complejas. Mientras que el catabolismo va al revés, ¿no? En este caso, descompone las nutrientes más complejas y en ese caso las libera en una forma más simple. Y entonces, obviamente, estos dos procesos siempre están alternándose. Vamos a ver que muchos de los procesos, en este caso que tenemos, se dan en esta doble vía, ¿no? Uno de salida, casi como uno de salida, uno de entrada, como el corazón, el dístole y el sístole, y en fin, ¿no? Acá es el anabolismo y el catabolismo. Muy bien. Y aquí seguimos acá. Ujú. A ver, borro esto. Ok. Y ah, acá, ¿no? Otra de las cosas que nosotros tenemos y que todavía, digamos, no entendemos muy bien de forma completa, aunque pareciera que ya esto lo tenemos tan bien estudiado y lo dominamos, que no es tan así, es esta situación del crecimiento que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros esta gráfica, pues es nuevamente el nacimiento y llegamos aquí. Luego viene el descenso, ¿no? Llegamos a la madurez y luego comenzamos a la vejez y morimos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que vemos es que en todo este proceso vamos a estar consumiendo, ¿no? Muchísima energía, pero al mismo tiempo vamos a estar liberándola. Entonces, obviamente, el balance que hay entre esta obtención de energía y esta liberación va haciendo que podamos nosotros entender cómo son los procesos de crecimiento. Y también hemos podido determinar a partir de ello, por ejemplo, que este crecimiento, o sea, un poco más acelerado, que hurgue más, o en este caso que se atrase. Entonces, por ejemplo, hay algo que nosotros llamamos en geografía, ¿se acuerdan que habíamos llamado expectativa de vida, ¿no? Y la expectativa de vida, en este caso, se refiere a este proceso de cuánto vive en promedio un ser humano. Entonces, por ejemplo, los hombres, ¿no? Y las mujeres, los hombres viven menos, las mujeres viven más, pero también otra cuestión muy importante, ¿no? El promedio de vida ha ido de, por ejemplo, 35 años, ajá, y 45 años, de esto apenas hace unos 100 años. Ahora tenemos procesos que van a los hombres casi 75 años y las mujeres 85 años. Entonces, las mujeres en este sentido, siempre su expectativa de vida es mayor y los hombres es menor. Los hombres morimos más rápido por cuestiones de enfermedades, problemas cardíacos, ¿no? La cuestión de la testosterona que hace que se vuelvan agresivos y un poco locos y entonces se mueran en accidentes o por peleas, en fin, ¿no? Todo ello. Entonces la expectativa de los hombres es menor y de las mujeres es mayor. Y en casi un promedio podemos decir que de estos años.
Entonces, algo que se ha ido investigando poco a poco es cómo logramos hacer esto, ¿no? Cómo logramos que la expectativa de vida sea más amplia, se crezca más y que este proceso sea más largo. Y entonces, por ejemplo, los chinos, ajá, la cultura china y los japoneses, lograron elevar la estatura promedio de su población, que su estatura promedio era de 1,55, ¿no? Y ahora es de 1,80. En este caso, o sea, son altísimos. Las comunidades, en este caso, de Asia, ya sean los coreanos, los japoneses, todo ello. Ana, ¿tú por qué piensas que ha habido este brinco de aquí, del 1,55 al 1,80 en tan solo 3 generaciones? ¿No? Es decir, de 1950, que era esto, al 2020. ¿Cuál consideras que son las causas? Ay, no estoy segura porque, o sea, sí fue poco tiempo. Ajá. Mm, mm, ¿Qué pensarías? Así, un poco pensar en el sentido, por ejemplo, del proceso evolutivo. O tú, Andrea, ¿cuál sería tu hipótesis, Andrea, por el cual ha habido este cambio tan fuerte? Pues no, la verdad tampoco estaría segura, pero yo creo que puede ser por alguna adaptación, o sea, porque se tuvieron que adaptar a ciertas circunstancias, pero es que eso Ajá. llevaría como que mucho tiempo en, pues digamos, en evolucionar a Ujú, esa parte. ujú, Entonces, ujú, no sé en tan poco tiempo como, o sea, como cuál sería una razón lógica. ujú. Sí, porque la evolución, obviamente, los cómics, como estos de que vemos de los hombres X, ¿no? Y decimos que de un día a otro hay un proceso evolutivo, pues no es así, ¿no? Para que haya un proceso evolutivo, deben de pasar, en este caso, varios factores, la selección natural y todo ello, pero también las mutaciones son larguísimas, no es que se dé de un día a otro, ¿no? El factor en este caso que tuvo que ver con el crecimiento, en este caso, en la altura de la población, pues fue la comida. Ujú. Fue la comida. Entonces, obviamente, la comida que consumen está más basada en el asunto, por ejemplo, en el proceso energético, ajá, y no tiene, los carbohidratos son de alto consumo, es decir, se consumen muy rápidamente, ¿no? No se quedan ahí como el pan o la tortilla que se quedan ahí mucho tiempo, sino que hacen su función, generan energía, dan energía, pero se consumen rápido y no se estabilizan. Y la energía, y aparte, quitaron la comida japonesa y los chinos comenzaron a hacer mucho la cuestión de los azúcares, ajá, y lo frito, ¿no? Y entonces, sobre todo en los japoneses y coreanos. Y entonces, al quitar todo este tipo de situaciones, hicieron que el metabolismo prácticamente fuera cambiando. Entonces, las 3 generaciones fueron aumentando de estatura porque no gastaban esa energía, no la gastaban en lo ancho, ¿no? Sino más bien la generaban hacia lo alto. En todas las investigaciones que se hacen todavía se dan cuenta que siguen creciendo, ¿no? Que siguen creciendo. Pero bueno, esto pasa con los seres vivos también, hay unos cambios evolutivos, adaptativos, y entonces obviamente este tipo de sociedad pues ha logrado crecer. Pero también hay otros, por ejemplo, que se están haciendo investigaciones de que el promedio de vida, por ejemplo, sea 75-85, ¿no? Entonces, ahora se está viendo la manera de que esto llegue a ser, por ejemplo, lleguemos a tener los 200 años de expectativa de vida en unas 4 generaciones. Y entonces, lo más curioso es que sí se va, o sea, tanto con medicamentos, alimentación y un tipo de terapia celular,
se están pensando que 4 generaciones, pues podemos llegar a tener un promedio de vida de 200. ¿Se imaginan todos los problemas que implicaría esto? ¿Qué problema, cuáles problemas así adicionales a lo biológico te imaginas que podrían pasar si la expectativa de vida creciera a este tamaño en unos 100 años? En unos 100 años. Este, Ana, más allá de, te digo, de lo biológico, ¿qué consecuencias tendría esto? ¿Cómo es que no le entiendo? Sí, 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 la expectativa de vida ahorita es esta, ajá, es entre 75 y 85 años. ¿Qué pasaría si en 100 años, como los genetistas están previendo, pudiera cambiarse a que sea en 200 años la edad promedio en este caso? ¿Qué problemas traería socialmente más allá de lo biológico? Socialmente yo creo que no sé, la gente se volvería loca. No creo que Ujú, aguanten tanto tiempo. ujú. ¿Tú qué Yo siento que piensas? también aumentaría la violencia y Ajá, todo eso. sí, 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 claro. ¿Y tú qué piensas, Andrea? ¿Sí crees que aumentaría mucho la violencia y enfermedades mentales y todo ello? Sí, obviamente. Y yo creo que también habría problemas por la sobrepoblación, porque al final de Ajá. cuentas, entre más nacemos y la tasa de mortalidad es menor, pues como que habría sobrepoblación, falta de servicios y, y no sé, siento que también habría muchos problemas, como dice ella, de violencia y así, porque pues, seríamos muchos. Ujú, ujú. Efectivamente, la cosa aquí es los problemas generados tendrían que irse dándose adaptaciones también a nivel social, por ejemplo, de casa, vivienda, alimentación, ¿no? Agua, obviamente porque van a durar más y entonces obviamente va a haber más gente porque al subir el nivel, en este caso, del promedio de vida, pues también disminuyen el número de funciones. Entonces va a haber un desequilibrio muy, muy fuerte aquí, ¿no? Entonces sí, esto es todavía, estos problemas sociales, pues parece que a los genetistas y algunos personajes que están muy metidos en esta fase de desarrollo y crecimiento, pues no están tan interesados en ver en todo ello, ¿no? Piensan que con los transgénicos y todo ello pueden solucionar. Muy bien. Luego, la otra sería la parte de la reproducción. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero diferenciamos entre la asexual, en este caso, y la sexual. Es decir, la reproducción, esta de tener nuevos seres vivos, ¿no? Y que prácticamente la vida, pues, como decía la película esta de Jurassic Park, pues encuentre su rumbo. Entonces, obviamente, la reproducción puede darse en estos sentidos. En este caso, la sexual tiene varias formas. Es donde el mismo individuo, sin necesidad de otro organismo, pues puede duplicarse y puede reproducirse. En la sexual, obviamente, también tiene diferentes formas y también la función es que se pueda duplicar en este caso y irse reproduciendo generaciones y generaciones. Entonces, obviamente, hemos tenido estas dos formas de reproducción y más adelante vamos a ver con detalle cada una de ellas, ¿no? Cómo se conformaron. Pero esas obviamente también han tenido diferentes adaptaciones y han tenido, sí, también mutaciones de cómo formarse, ¿no? Y esta cuestión de la adaptación, ¿no? Que lo vemos ahora muchísimo más. Para que sea una idea, por ejemplo, estos tipos de adaptaciones pueden ser un poquito más rápida, en este caso, que el mismo proceso de evolutivo va por ahí, ¿no? Es decir, el proceso de adaptarse. Pero, por ejemplo, nosotros vemos, no sé, aquí al igual al camaleón, que se puede camuflajear pues, para que no se lo coman los depredadores, ¿no? Y esconderse ahí en el ambiente. Hay plantas, por ejemplo, que segregan en este caso sustancias cuando ven depredadores, pero que antes no las segregaban y entonces las comenzaron a segregar para poder, en este caso, alejar depredadores.
Pero también hay organismos, por ejemplo, los elefantes, ¿no? Se hizo un estudio hace muy poco tiempo donde los elefantes tenían, pues aquí tienen la trompa y todo eso, pero tenían cuernos, aquí estos, ¿no? Entonces los cazadores furtivos pues iban y los mataban a los elefantes por quitarles en este caso aquí, ¿no? El marfil que tienen aquí. Entonces, en 20 años que han dado seguimiento a algunos elefantes en África, pues se dieron cuenta que el tamaño aquí de los cuernos, de los colmillos, empezó a disminuir a tal grado que ya hay el nacimiento de una nueva generación de elefantes que ya no los tienen. ¿No? ¿Y qué significa esto? Significa que ya se han adaptado de tal manera que los cazadores ya no les importa ir a matar elefantes por quitarles el marfil, porque esto era realmente lo que el premio, lo que llegaban y querían. Ya no lo tienen. Entonces, obviamente, pues es una forma de adaptarse y de sobrevivir a sus depredadores. Entonces, eso son de las cosas muy, muy, muy curiosas que se han dado y que las hemos estado viendo curiosamente en nuestros tiempos, en estos días y podemos darle seguimiento, ¿no? De una manera más rápida. Y bueno, el otro punto es el proceso de evolución, que también ha tenido una serie de teóricos, ha tenido momentos donde se ha pensado que no, que se acelera, otros que va muy lento. El caso es que obviamente en la teoría más aceptada en este momento, pues es ella, acuérdense que una teoría también es válida, tiene una validez al grado de una ley científica, en este caso, porque los procesos son, o las evidencias nos llevan a las conclusiones. Obviamente, vamos viendo estos procesos, como son muy lentos, también no podemos decir de un día a otro, ya evolucionó. Pero cosas como lo de los elefantes que decíamos hace rato, pues nos llevan a conclusiones de que la teoría, pues, está en lo correcto, ¿no? Es decir, que no tiene una falla que digamos, no, hay que dejarla fuera. Entonces, obviamente, el proceso de la evolución, que también lo tenemos un poco como mal aprendido, ¿no? El pensar en este caso que venimos así como siempre dicen aquí, del chango y luego ahora somos esto, pues no, no es tan así, ¿no? Más bien es un árbol, en este caso genealógico, en el cual compartimos con algunos primates y del cual nosotros somos parte. Pero obviamente sí hemos visto, por ejemplo, que la comida, que primero éramos cuatro patas, luego en dos, ¿no? Que el cerebro ha ido creciendo, ¿no? Ha ido aumentando la capacidad craneal, ¿no? De pensamiento, de agudeza, del vello, en fin, una serie de circunstancias que nos van dando la idea de cómo son estos procesos de evolución. Y entonces, en este caso, la evolución, que es nuestro siguiente tema, pues lo vemos prácticamente con esta situación, en estas imágenes, de cómo aprendimos un poco ahí, de que nos pensamos que en esta época estábamos en el pináculo, ¿no? Es decir, en este momento y luego ha venido la decadencia. ¿Ustedes qué piensan en este momento? ¿Ustedes piensan que el proceso de evolución que estamos viviendo es un proceso, digamos, acelerado, acortado, vamos por buen camino, vamos por mal camino, vamos hacia la extinción, o hacia dónde nos está llevando este proceso? ¿Hacia dónde crees que vamos, Ana? Extinción, lo veo. Perdón, no te escuché. Ahorita sí se escucha, ¿no? Ajá, ahí ya se escucha. Ujú. Ah, bueno, extinción, veo. A la excepción total, ¿no? Sí, 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 yo también, ¿no? Lo vas viendo ahí con todas las cuestiones que se van creando, de capacidad de autodestrucción, de depredación, y todo ello. Tú, Andrea, ¿hacia dónde crees? ¿Crees que sí tengamos esa esperanza de tener una sociedad, en este caso, diferente a la que tenemos ahora en este proceso evolutivo? ¿O que de plano también vamos a la extensión como especie? Este,
Pues yo creo que ahorita no es la extinción porque serían muchos, muchos años todavía, porque pues sí somos muchos. O sea, Ujú. yo creo que sí, a lo mejor va a haber un avance como sociedad, pues para mejorar, pero yo creo que, no sé, como que tendrían que extinguirse las primeras generaciones que aún sobreviven, digamos, Ajá, para ajá. que el pensamiento cambie y entonces las nuevas generaciones puedan cambiar esa parte y entonces sea así un proceso de evolución. Sí, es eso que acabas de describir, se le conoce socialmente como darwinismo social, ¿no? Es decir, socialmente hay unas especies, en este caso, que son las que van llevando o que van llevando la ganancia en el proceso evolutivo, ¿no? No necesariamente, porque esto siempre lo pensamos, no necesariamente el que piense mejor o el que tenga, sea el más inteligente y todo, es el que va a ir al final del día dominando. Hacia algo nos dejó Darwin en este caso con su teoría de las especies, es que el que finalmente va a lograr sobrevivir y va a lograr evolucionar es el que mejor se adapta, ¿no? A las circunstancias. Es decir, no el más fuerte, ajá, no el más fuerte, no el más inteligente, sino el que mejor se adapta a las circunstancias. Entonces, obviamente, ahí es donde perdemos mucha esperanza, ¿no? Porque dices, bueno, si se crea una sociedad de gente muy, muy, muy inteligente, igual esa sociedad pues va a entrar en un proceso de decadencia o una sociedad de los más fuertes, pues con la violencia. En fin, debe de haber como una medianía aquí, pero ves ahora que no, por ejemplo, cuando yo veo a los chavos, por ejemplo, que tienen dices, tienen una capacidad craneal impresionante, células haciendo ahí sinapsis y todo, y lo usamos para qué? Pues para hacer TikToks, ¿no? Entonces dices, wow, ¿hacia dónde vamos, no? Esto fue lo que nos ha llevado la evolución. Pero no necesariamente estamos hablando de esa evolución social, sino también de la evolución, en este caso, a nivel de organismo, a nivel biológico. Y entonces, obviamente, vamos nosotros modificando, se van cambiando nuestras estructuras fenotípicas, genéticas, y vamos convirtiéndonos en otros seres más, cuando decimos más evolucionados, no necesariamente significa mejores, ¿no? Sino que vamos mutando con el tiempo. Y entonces, obviamente, las ideas de evolución, pues, llegan a un pináculo en su discusión en el siglo XIX con Darwin y Lamarck. Y entonces cada uno de ellos va a proporcionar una idea sobre cómo se dan estas mutaciones o cómo logran darse estos cambios y se convierten así como los grandes antagonistas de este proceso, ¿no? Entonces, la teoría de Lamarck, ¿no? Nos dice prácticamente que el cuello de las jirafas, pues creció obviamente para alcanzar el alimento que estaba aquí arriba de los árboles, que son en este caso herbívoros. Y entonces, que tenían el cuello más chico y la necesidad de ir, en este caso, eh, agarrar el alimento, pues hizo que fuera creyendo. Entonces aquí en el libro este de filosofía zoológica, entonces obviamente él va a plantear su teoría, y la teoría de Lamarck dice que los organismos cambian en la medida del uso que se les dé, ¿no? Entonces, obviamente, las jirafas han crecido así, pues porque obviamente necesitaban el alimento, y los caballos han crecido y tienen un metabolismo muy fuerte, pues porque tenían que escapar y tenían que ser más grandes, o algunos animales que tienen que usar un camuflaje, o tener rayas, o no tener rayas para llamar la atención, en fin, ¿no? Pero es dependiendo del uso. Ujú. Entonces, obviamente, esta teoría pues ha llevado mucho a la parte de algunos pensadores a crear algunas ideas muy erróneas acerca de la misma evolución, en este caso, del ser humano, ¿no? Entonces dicen del ser humano, por ejemplo, utilizando el lamarckismo,
Utilizando esto, dice, bueno, el hombre, el proceso de evolución del hombre va a ser así, ¿no? Va a tener una cosa más grande, va a tener ojos muy pequeños, va a tener un cuerpo muy pequeño, porque no hay necesidad de caminar, salir, ¿no? Piernas, en este caso, también largas y brazos extremadamente largos por la cuestión del movimiento y ojos muy finos, ¿no? Es decir, más grandes, pero más agudos y más finos. Sin cartílago, es decir, sin aquí orejas, ni nariz y con una boca muy, muy pequeña para procesar los alimentos que sean sintéticos. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de imagen, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Por ejemplo, tú cuando ves esta imagen, Andrea, ¿qué es en lo primero que piensas cuando ves esto? Este, no sé, se ve raro como un alienígena. Eso, exactamente, exactamente. Entonces, lo primero que nos llevamos a pensar es así, ay, eso es el alien. Entonces, por eso hay tanta teoría sobre estos, denominaciones, y hay tanta gente que sí lo cree, y en fin, todo ello, ¿no? Precisamente por estas ideas de esta gente de los Lamarckianos, ¿no? Entonces ahí, pero obviamente esa es la teoría predominante, bueno, fue predominante en un momento dado, pero tuvo que llegar en este caso, tuvo que llegar aquí Darwin a, bueno, aquí vemos nada más la animación de esto, permítame, de la marca, cómo se va dando, pues aquí de cómo va la jirafa creciendo el cuello por la necesidad de, de la comida, ¿no? Muy bien, y obviamente la teoría, ay, ¿qué pasó? La teoría de la evolución, obviamente, a ver, permítame, soy, que va a predominar, pues obviamente va a ser la de Darwin. Entonces aquí está, ¿no? Entonces, nada más, a ver, revisamos aquí un poco los postulados de Lamarck, ¿no? Entonces, todos los organismos tendrán la perfección debido al impulso vital. Obviamente esto, pues ya sabemos que no es tan así, ¿no? O sea, los organismos tendrán la perfección dependiendo de qué sería, ¿no? Luego, los cambios ambientales generan necesidades a los organismos, pues esta es como una media verdad. Estas necesidades obligarán a los organismos a utilizar nuevos órganos, pues también es una, ¿verdad? Un poco a medias. Un poco, si ustedes ven y les preguntan cómo es la piel de los osos polares, pues su piel es oscura, ¿no? Y el pelo lo tiene en este caso blanco también, pues que es diferente, pues con la cuestión de camuflajearse, ¿no? De tener este pelaje blanco y también pues por la cuestión del brillo del sol, ¿no? Y el desuso de un órgano estructural provocará su atrofia. Entonces, esto explica, que quiso explicar, por ejemplo, cómo nosotros tenemos en el cuerpo partes que ya no utilizamos y tienden a desaparecer, como cuál, por ejemplo, el apéndice, el dedo chiquito de los dedos y bueno, una veintena de partes del cuerpo, algunas minúsculas ahí, que prácticamente no las utilizamos. Entonces, esta también es ahí medio a medio. Luego surgen los caracteres adquiridos que se heredarán de generación en generación, y esto va a venir, en este caso, Darwin a decir, pues esto no es así, ¿no? O sea, no se van heredando estos caracteres adquiridos de una generación a otra. Muy bien. Y entonces Darwin, en su libro de las especies, del origen de las especies, él va a postular unas teorías diferentes y lo hace un poco con la idea que tiene, a diferencia de Lamarck, de los viajes que hace, ¿no? Entonces, mientras Lamarck aquí sus viajes son menores, Darwin sí se embarca, ¿no? Va de Europa, en este caso va a América, va a las Galápagos, llega acá a África, llega acá a Madagascar. Entonces, hace mucha investigación de campo y entonces él advierte prácticamente cómo hay partes, por ejemplo, aquí en América y otras partes acá en África que se corresponden, empieza a encontrar procesos similares y entonces se va a dar cuenta que la teoría prácticamente se debe a otros elementos que él va a llamar la selección natural. Esta selección natural prácticamente es resumida en la cuestión de la adaptación.
Ujú. En donde los organismos se van adaptando a los cambios que van surgiendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ser unicelular y su evolución, de cómo sale del agua, ¿no? Vienen los reptiles, luego viene un poco mamífero, aquí en el árbol, desciende del árbol, comienza a caminar y empieza a erigirse hasta a darse aquí. Entonces, un poco lo que explica en esta situación de que pasa de este proceso a este, es, por ejemplo, la necesidad de ver más allá de lo que se veía en el campo, ¿no? Tener un campo de visión más grande para ver a los depredadores, o aquí, pues para esconderse de los depredadores, pero cuando tiene más fuerza, pues ya baja del árbol. Aquí la necesidad, por ejemplo, del cambio de la vista, ¿no? Entonces, el ojo humano, por ejemplo, tiene todavía muchas imperfecciones porque, pues, de tener de venir de una línea donde estábamos bajo el agua a cambiarlo uno sin el agua, pues en estos años, pues obviamente no se ha logrado adaptar el ojo, ¿no? Por ejemplo, la vista. Entonces, todavía por eso tenemos algunos problemas con ella. Entonces, ¿cómo explicar la teoría en este caso de Darwin? Entonces, eso sería la selección natural. Entonces, vamos a ver este pequeño corto. Entonces, esto es Lamarckiano, ¿no? Que piensa que son así, ¿no? Y que después de algunas generaciones, heredando las características adquiridas, va a pasar esto, ¿no? Entonces, eso era lo que postulaba Lamarck, ¿no? Esta anterior. Pero sucede para Darwin así, ¿no? Primero se da a partir de mutaciones, ¿no? Y algo muy importante, de manera aleatoria. Entonces vienen cambios que se van dando aquí. Entonces vamos a cambiar. Ajá, y ahí se va dando, ¿no? Por ejemplo, ahí el cuello. Ujú. Y estas ventajas, bueno, van a hacer que puedan pasarse también de alguna generación en generación, donde obviamente se van a volver los genes, en este caso, totalmente, pues sí, los más fuertes, los dominantes, y en este caso, el que queda aquí como recesivo, pues al final va a terminar siendo eliminado, ¿no? Entonces, aquí no es que haya estas herencias adquiridas, ¿no? Acá es en este caso, es un proceso realmente genético, ¿no? Que va pasando de generación en generación. No estas habilidades que surgieron por una necesidad y luego a partir de ahí las pasamos, no. Aquí es una mutación que se va dando y luego se va pasando de manera genética generación tras generaciones. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la selección natural. Muy bien, y esa es la gran diferencia con la marca, ¿no? Y acuérdense, esta es como pregunta clásica ahí de esto, ¿no? Entonces, a ver, lo vemos aquí de nuevo, aquí otra vez, esto es la marca, ¿no? ¿No? La mar quiere estirarse, se estira, alcanza aquí la comida, ¿no? Y al tener la comida, pues obviamente ya tiene una nueva adquisición y esta va a ir pasando de generación en generación. Y aquí en este caso es la evolución darwiniana, donde hay una mutación, en este caso aleatoria, y la va a ir pasando de generación en generación. Muy bien, y entonces nosotros podemos tener, esto va a ser bien importante para sus carreras, para medicina o para veterinaria, que tengan muchas herramientas de estadística y de probabilidad. Para ustedes va a ser súper elemental manejar estas herramientas, ¿no? Estadística y probabilidad. ¿Y entonces por qué? Porque se van a encontrar muchos de estos casos donde van a tener que hacer este tipo, ¿no? De desviación estándar donde vamos a poder, en este caso, ver a nuestras poblaciones. Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos estas gráficas solamente para poder decir, por ejemplo, hay una tipo de selección natural, hay una que es normalizadora, o sea, es la mayoritaria, es esta que vemos donde todos los puntos tienen está en el centro de la gráfica, ¿no? En esta parte. Luego hay otro que es disruptiva, donde vemos que todos son totalmente diferentes o estás de este lado o este, y el centro de la curva pues está vacío. Y luego vemos otra que es la direccional, donde solamente está de un lado de la curva, o está de este lado, pero nada de este lado. Entonces podemos tener esos tres y a partir del estudio de las poblaciones y de las comunidades y de los hábitats podemos determinar
hacia qué tipo de selección natural han llegado las especies, tomando en cuenta este tipo de gráficas, o sea, normalizadora, discursiva o direccional. Muy bien. Y entonces, aquí también podemos ver cómo hay unos procesos, en este caso de evolución, donde nosotros podemos ver un fenómeno que se llama ¿no? Especiación, es decir, donde vamos a ver que una de las especies va a ir evolucionando de una manera más fuerte que las otras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una población general, esa población general se divide y a su vez va a dar otro tipo de especies, donde vamos a tener al final del día, por ejemplo, estos verdes y estos pardos que no están aquí, ¿no? En la primera cadena. Entonces, por ejemplo, esto trata de explicar, por ejemplo, por qué hay tantas razas de perros, por ejemplo, ¿no? O lo que nosotros consideramos razas humanas, que esto también ya es todo un problema y está en un proceso de misma evolución del concepto de raza, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, Ana, ¿consideras que el término razas pueda ser o sea, pueda ser ocupándose en el ámbito, por ejemplo, social en el que vivimos, o suena discriminatorio, o tendría que cambiar ese concepto? Mm, Yo creo que o sea, entra bien, siento yo. Ujú. No, yo no lo considero discriminatorio, la verdad. Perfecto. ¿Tú, Andrea? Pues sí, yo creo que también, yo siento que puede ser una forma como de clasificación. O sea, no, tampoco creo que sea discriminatorio. No, fíjense, y ahora se ha estado hablando mucho de ello, ¿no? Como tal, y al parecer sí hay todo un asunto con el concepto de la raza, es decir, si funciona o no funciona para explicar las características de las sociedades actuales, pero sobre todo en las cuestiones humanas, ¿no? En las cuestiones humanas, de decir, porque se desgastó mucho el concepto de raza a nivel social, no sé, con las guerras, las ideologías, todo este asunto, quedó muy desgastado este asunto y ahora podría sonar hasta un poco discriminatorio. Pero a ustedes ya les va a tocar ese debate cuando estén en sus escuelas, ver qué tanto podemos seguir hablando del concepto de raza o ya no, o si desaparece de los libros como tal, ¿no? Este punto. Muy bien, y pues aquí lo que deseamos, el proceso de adaptación, entonces decíamos, por ejemplo, aquí este proceso de los osos, que sí, pues tienen su piel negra, es piel negra, pero obviamente la parte blanca la tienen pues para camuflajearse y ser muchísimo mejores cazadores, ¿no? Mejores depredadores ahí. Por ejemplo, de ustedes, ¿qué parte piensan de que como humanos nos hemos adaptado? Por ejemplo, ¿por qué piensan que la gente que vive en Oriente, los chinos, japoneses y todo ello, tienen los ojos más rasgados que los que viven en Europa? ¿Y por qué los europeos son más barbones? ¿Cuál sería su teoría? ¿Cuál sería tu teoría, Ana, sobre esto? Lo de la barba o de Ajá. los inviernos Sí, 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 muy bien, y muy lo de bien. los ojos rasgados es, ¿cómo se llama? La cantidad de luz, así Ajá, por ejemplo exactamente, los sí. de Alaska o algo en el hielo, Sí, que no efectivamente, absorba tanto. exactamente. Es decir, que la luz no llegue a ser molesta, ¿no? Que no llegue a ser, vaya, a impedirles, ¿no? En este caso, el andar. Entonces tienen que filtrar la luz. Nosotros nos pasa, ¿no? Cuando salimos.
y tenemos que hacer como esa vista así, como cerrar los ojos para que pues la luz no nos complique la vida, ¿no? Entonces es exactamente este proceso, ¿no? Evolutivo. Muy bien, el de adaptación. O uno muy clásico, a ver quién de ustedes lo sabe. Por ejemplo, ¿por qué la gente afrodescendiente, o sea, la gente que viene de África, eh, por qué la piel oscura? ¿De dónde saldrá ese asunto? Según yo, es por el calor, o sea, por la necesidad de proteger la piel de quemaduras, Ajá, de cualquier problema, pues sí, en la cutáneo, pues. perfecto, muy bien, muy bien. Y Ana, ¿de dónde sale esa protección? Es melanina. Exactamente, ¿no? La tienen más y es una consecuencia de la protección contra los rayos solares, ¿no? Perfecto, muy bien, ahí la tenemos. Perfecto, ahí no tienen mayor problema ustedes. Muy bien, entonces aquí esta cuestión de los seres vivos y el planeta, el origen. Entonces nosotros tenemos varias teorías sobre el origen de la vida que han ido permeando y que han ido bajando y que las tenemos ahora consideradas como muy importantes, ¿no? Cada una de ellas tiene un sustento muy claro, algunas tienen más aceptación que otras, pero conviven. ¿Y esto por qué? Pues porque en realidad todavía no encontramos cómo fue, si podemos decirle así, en realidad, ¿no? Este proceso, pero estas teorías nos dan mucha luz y nos llevan a entender también otros procesos, ¿no? Adicionales, más allá sobre el origen de la vida, entonces conviven en este caso. Y una de ellas, una de las que tenemos, es, por ejemplo, esta del creacionismo, fue una de las primeras, porque, pues, obviamente porque todo se basaba en la cuestión aquí, a ver, ajá, todo se basaba en esta cuestión como de los dioses, ¿no? Es decir, los dioses crean a los hombres y todo ello, una forma de explicarse de manera anímica, ¿no? La realidad que tenían, esta cuestión de darle un sentido anímico a los rayos, ¿no? A los terremotos, a las tormentas, ¿no? A los volcanes. Todo ello, pues obviamente genera este tipo de teorías donde entonces un ente divino pues crea al hombre y a los animales y la vida y todo ello, y ahí está. Entonces, esta sigue siendo muy vigente, o sea, a pesar de que convive la ciencia, convive con esta del creacionismo que se da sobre todo en la parte de la religión, ¿no? Entonces, obviamente, esta la tenemos. Luego, otra que se da también, que duró muchísimo, estuvo incluso hasta principios del 19, pues fue esta, ¿no? La generación espontánea. Entonces, era clásico, es un clásico decir muchas señoras, así que ponen basura y dicen, es que de esa basura van a salir ratas, ¿no? O cucarachas. Y es que no es que de esta basura se convierta en ratas o en cucarachas, ¿no? Sino simplemente Pasteur, ¿no? Fue el que comprobó que obviamente los microbios estaban ahí, se descomponían, que había en este caso huevecillos en la carne o en la materia descompuesta y todo, y obviamente tenía que ir saliendo. Y entonces, obviamente, esta teoría, pues sí fue desechada como tal después de Pasteur. Esta de la panspermia, ¿no? En este caso, está muy en boga en estos momentos y muchos de los viajes que se hacen al espacio con estas naves de exploración es para un poco ver si en realidad estos meteoritos que llegan, estos cometas que caen aquí, traen vida, ¿no? O sea, vida fosilizada ahí. Y se han encontrado algunos elementos, por ejemplo, en meteoritos que, por ejemplo, hay una teoría muy loca que está Marte, aquí en la Tierra, de un meteorito que llegó, chocó con Marte y ese sacó de la explosión, hizo que llegaran otros fragmentos y tierra aquí a la Tierra. Y entonces cuando se explora
por ejemplo, esos fragmentos, entonces encontramos o se han encontrado algún tipo de bacteria muy primitiva, lo que hace suponer, en este caso, a algunos investigadores que aquí en Marte, por ejemplo, existía vida, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas teorías necesitan conformarse más y por eso hay allá unas naves, unos robots que andan explorando, andan sacando piedras, en este caso, explorando los fósiles para encontrar restos que comprueben esta teoría, ¿no? Y está esta otra, que esta también nos las enseñaron, que es la de Oparin, ¿no? Esta de la evolución química, que se da a partir de que los eh, aminoácidos, ¿no? Que estos químicos o biomoléculas, como es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno, en este caso hacen una inclusión, hacen una combinación de tal manera que va a surgir a partir de la vida junto con la electricidad y en fin, ¿no? Entonces de ahí va, sale. Y tenemos algunas estas, por ejemplo, como esta de la ARN, que también es un poco por aquí, ahí se apoya de esta, donde finalmente estos aminoácidos evolucionaron en una forma de ARN y van evolucionando y van transmitiéndose, en este caso, de manera genérica, ¿no? Es decir, como si casi siempre hubiera existido la vida. Y tenemos esta otra, ¿no? Las fuentes hidrotermales, donde tenemos estos submarinos que bajan hasta profundidades muy grandes, donde hay estas fosas marinas, es decir, estas aberturas que sale el magma, ¿no? Y sale en forma con muchísimos minerales, y aquí está emanando, y entonces la combinación de estos aminoácidos que hay aquí con los minerales más de temperatura, pues piensan que a partir de ahí se generó la vida, las condiciones para generarse las primeras células. O igual esta, ¿no? Que es un poco el origen mineral. Es decir, que también a partir de la Tierra, ¿no? Los aminoácidos básicos empezaron a evolucionar para surgir, que encontraron los nutrientes necesarios para, en este caso, formar vida. Entonces, obviamente tenemos muchísimas teorías que han estado ahí, esta de que llegamos con los ovnis y todo este asunto, en fin, esa es otra, ¿no? O que los crearon. Entonces, por ejemplo, esta es la de la panspermia, ¿no? Que llega aquí el meteorito, el cometa, y el meteorito y el cometa, pues obviamente traen aquí bacterias, organismos unicelulares o quizá pluricelulares muy básicos que traen aquí y una vez entran en contacto, pues obviamente se comienzan a reproducir y comenzó aquí la vida en la Tierra, ¿no? La otra, esta de la generación espontánea, como la acabó Pasteur, aquí pone el bistec, lo pone cerrado, ¿no? Pero si lo deja abierto, obviamente las moscas van a echar sus larvas aquí y de aquí van a surgir, van a encontrar las condiciones del nitrógeno necesarias para que después en este caso, las huevecillos exploten y, bueno, sacan las moscas, que siempre decían las abuelitas, es que nacieron moscas, ¿no? De la carne. Pues sí, nacieron ahí, pero no es que la carne se convirtió en mosca. Y aquí vemos pues, que no pueden pasar, ¿no? No, a pesar de que hay el aire, pero mucha de esta carne también puede venir contaminada a partir de lo que comió la vaca, ¿no? Con muchas bacterias y entonces se queda aquí impregnado esto, ¿no? Y después, cuando viene el proceso de putrefacción, pues también las bacterias se descomponen y algunas larvas también surgen, ¿no? Este es el de Oparin, el experimento que hizo Oparin, es decir, que hizo pasar estos aminoácidos básicos, ¿no? Con estos elementos que tenemos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, los hizo pasar, los calentó y luego les pasó electricidad y se creó un cargo de cultivo. Y entonces ese lo dejaron ahí porque este experimento va a ser apenas unos 90, 70 años. Y entonces pues ahí está, esperando que un día se abra y se encuentre en unos cuantos años, muchos años, lo abren y encuentren y vean si en verdad todos estos organismos que estaban aquí pues generaron aminoácidos, ¿no? O sea, vida. Y para terminar aquí, ajá,
Ya para terminar, vamos a ver este pequeño video y con esto concluiríamos. Vamos a ver este video. Ver, y ahí está. A ver, ¿por qué no funciona? Ahí está. Biología. Lección 8. Teorías de origen de la vida y teorías de la evolución. Contenido. Teorías de Oparin-Haldane, Margulis, Lamarck, Darwin, teoría sintética y evidencias evolutivas. Teorías del origen de la vida. Desde el inicio de la historia humana hemos tratado de descifrar de dónde venimos. Nuestros esfuerzos empleados para contestar esta pregunta han derivado en diversas teorías sobre el origen de la vida. Las dos principales son la teoría de Oparin-Haldane y la de Margulis. Teoría de Oparin-Haldane. Oh, Establece que el origen de la vida se dio a partir de reacciones químicas que se dieron gracias a condiciones favorables en la atmósfera de la Tierra. En otras palabras, el origen de la vida se dio de forma abiótica, es decir, sin participación de seres vivos. Algunas de las condiciones atmosféricas primitivas que propiciaron la generación de moléculas orgánicas eran altas concentraciones de gases, vapor de agua, descargas eléctricas, radiación ultravioleta y energía calorífica. Teoría endosimbiótica de Margulis. Explica la formación de células especializadas eucariontas a partir de células procariontas. En resumen, establece que en tiempos primitivos se dio un fenómeno en el que células procariontas grandes se unieron a células procariontas más chicas para formar una simbiosis. La teoría establece que las mitocondrias son el resultado de células procariontas antiguas que entraron en simbiosis con células más grandes para el beneficio funcional de ambas. Teorías evolutivas. Existen teorías que explican la gran diversidad de especies que hay en el planeta Tierra. Estas teorías son las teorías evolutivas. Durante el estudio de la evolución surgieron tres teorías principales: la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin-Wallace y la teoría sintética. Teoría de Lamarck. Lamarck propone en su teoría que si un organismo intenta cambiar su comportamiento durante el transcurso de su vida con el fin de adaptarse a su entorno, esos cambios se transmiten a su descendencia. Como ejemplo pone a las jirafas, argumentando que para alcanzar comida en los árboles, éstas estiraban su cuello, y por lo tanto las crías de las jirafas nacían con un cuello más largo. Teoría de Darwin-Wallace. Años después, Darwin postula la teoría evolutiva más importante. Esta teoría propone que todas las especies provienen de un ancestro común y que las características heredables sobreviven gracias al proceso de selección natural. La selección natural es el proceso que describe cómo el medio ambiente propicia que ciertas mutaciones aleatorias sobrevivan a lo largo de generaciones y que los organismos que las manifiestan se logren reproducir en mayor medida. La evidencia observada por Darwin para comprobar el concepto de selección natural fueron las aves pinzones que encontró en las Islas Galápagos. Él observó que estas aves tenían picos distintos a las aves de otras áreas geográficas. El pico de las aves pinzones estaba directamente relacionado a la supervivencia de la especie en las condiciones de las diferentes Islas Galápagos. Por esto, aumentó la población de aves pinzones con ciertas características en regiones específicas. El pico distinto era una mutación aleatoria a lo largo de varias generaciones de aves pinzones. Esta es la diferencia esencial entre la teoría de Lamarck y Darwin. Teoría sintética y evidencias evolutivas. En resumen, la teoría sintética reforzó el concepto que inició Darwin, indicando que la evolución es el proceso gradual donde ciertas mutaciones sobreviven gracias a condiciones ambientales que las impulsan. Existen 5 principales fuentes que evidencian los procesos evolutivos: paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas. 1. Evidencias paleontológicas. Los paleontólogos se encargan de identificar líneas evolutivas a lo largo del tiempo al estudiar fósiles de distintas épocas que contengan características comunes. 2. Evidencias anatómicas. Las evidencias anatómicas buscan encontrar patrones similares de funcionalidad y estructura en órganos corporales de especies análogas. 3. Pruebas embriológicas. Estas pruebas se manifiestan en las etapas de desarrollo embriológico de los animales. Muchas especies presentan etapas de desarrollo fetal muy similares entre sí. 4. Pruebas genéticas. Las pruebas genéticas involucran la presencia de estructuras compartidas en el material genético entre distintas especies.
Por ejemplo, los humanos y los chimpancés compartimos gran parte de nuestras estructuras cromosómicas. 5. Pruebas biogeográficas. Por último, las pruebas biogeográficas involucran el estudio de los procesos evolutivos en áreas geográficas bien establecidas. Las evidencias biogeográficas muestran cómo a lo largo de los años ciertas especies se diversifican y evolucionan de forma similar y de acuerdo al medio ambiente donde habitan. Repasemos el contenido de esta lección. Vimos las dos teorías principales del origen y especialización de la vida, la teoría de Oparin-Haldane y la teoría endosimbiótica de Margulis. Aprendimos acerca de las principales teorías evolutivas, la teoría de Lamarck, la teoría de Darwin y la teoría sintética. Vimos también las 5 principales fuentes de evidencia que soportan a las teorías evolutivas: las evidencias paleontológicas, las anatómicas, las embriológicas, las genéticas y las biogeográficas. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de Ok, muy bien. práctica en tu cuenta de... Perfecto, entonces con esto nos quedamos y comenzamos la próxima semana con la biodiversidad. Muy bien, muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. La otra semana sí estás, no, de hecho mañana nos vemos. No, mañana estamos viendo Historia de México. Mañana sí estás, Ana, con nosotros. Sí, mañana sí. Ok, bueno, nos vemos entonces mañana y pasen una buena tarde. Hasta luego. Gracias, feliz tarde. Igual para Gracias. ti. Hasta luego.